Dios es eterno aún en medio de las crisis. Lo que leemos aquí es uno de los sucesos en la vida de Judá. Usted sabe que la nación de Israel, después de Salomón, se dividió en dos y quedaron como si fueran dos naciones, aunque eran el mismo pueblo, Judá e Israel. Ese es uno de los sucesos en la vida de Judá, del pueblo de Judá. Fueron probados, y en la época en que Israel fue llevado cautivo por causa de su desobediencia y de su pecado, los reyes asirios llegaron también hasta Judá, porque eran vecinos, para llevar también cautivos y para destruir a Jerusalén. Si ya había caído Israel, que era la porción más grande de los dos pueblos, y ya habían sido llevados cautivos, ¿cómo podía Judá y su capital Jerusalén y los reyes de Judá resistir? La situación política era grave y la situación geopolítica había hecho que todas las naciones de ese cercano Medio Oriente cayeran una a una bajo las garras del imperio asirio. El imperio asirio había ido extendiéndose y cobrando fuerza. La capital de este imperio en su comienzo quedaba en Nínive. Y fueron tomando poco a poco estos, porque las naciones realmente de aquella época eran naciones estados, o sea, eran ciudades que tenían una cierta influencia en sus alrededores y se consideraban naciones. Y tenían sus reyes, y habían ido cayendo una a una bajo las garras del imperio asirio. Los del pueblo de Israel y los de la nación de Judá, como cualquier otra nación, estaban asustados. Porque una cosa es contar la historia y otra cosa es vivir la historia. Habacuc vivió en esa época, y usted se podrá dar cuenta por lo que dice el profeta Habacuc en el primer capítulo, cómo había afectado psicológicamente la crisis que se extendía en todos esos territorios, que hasta el profeta de Dios en el capítulo 1 dice: Dios mío, ¿por qué permites que los hombres sean como los peces del mar, que no tienen quien los gobierne? ¿Por qué permites que el pez más grande se trague al más pequeño? Eres muy limpio de ojos, decía, para ver el mal. ¿Por qué permites esto? O sea, la gente, incluyendo a los hombres de Dios y la gente de iglesia, la gente de altar, habían sentido el impacto de la crisis de su tiempo. Estaban moralmente disminuidos y no veían un panorama muy alentador. Y ahí es cuando el profeta Habacuc, que vive en esa época de todas esas amenazas y que ya ven venir a los asirios, ustedes saben que antes de que una guerra comience siempre está el preámbulo, los anuncios, como ahora.
que, por ejemplo, en el Asia, allá en la península coreana, allá hay una revolución terrible en este momento. Porque el señor presidente, o como usted le llame, rey, príncipe, gobernador, como le llamen al señor de allá, de Corea del Norte, él dice: vea, nosotros vamos a seguir quemando estas bombitas sin que nadie nos detenga. La Constitución de Corea del Norte dice que el principal meta de la nación es tener unas fuerzas militares capaces en términos de entrenamiento y bien equipadas para defender la nación y ser lo que ellos aspiran a ser. Así que es uno de los países que, de una manera para algunos asombrosa, le dedican un buen porcentaje de su Producto Interno Bruto para todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares y su equipamiento. Y ellos tienen hasta programa nuclear, tienen submarinos, tienen una fuerza naval, tienen una fuerza aérea, tienen misiles, unos comprados, otros hechos en casa, tienen pruebas nucleares, dicen que tienen la bomba de hidrógeno, etcétera, etcétera. Es un país pequeño que su foco principal es ese. Es un país donde la parte militar es la principal por constitución. Entonces, como han estado en esas amenazas que ahora sí que vamos a tener ya un misil, que eso sí, ahora sí vamos a llegar, que le vamos a caer encima de la cabeza al gobernador de California allá en los Estados Unidos, que uno de estos se lo vamos a caer en la mesa del comedor de fulano de tal. Y bueno, usted sabe, cuando la gente está en esa historia, pues pone nerviosos a los demás. Entonces Estados Unidos dijo: vea, ya nos cansamos. Y el presidente que está ahora dijo: yo ya estoy viejo, yo ya no tengo tiempo para ponerme con todas esas cosas, arreglemos, sí o no. Entonces ahí le mandamos unos barquitos, ahí le mandamos ahí unas cositas ahí, y vamos a ir mirando. Pero ahí les mandamos un adelantico por si nos toca. Entonces hay submarinos nucleares ya de parte de los Estados Unidos estacionados ahí nomás en Corea del Sur. Ya pusieron unos sistemas de defensa antimisiles también en Corea del Sur. Y hace como 2 o 3 días estaban ya los americanos probando algunos de los misiles balísticos sin carga nuclear, sino solamente el misil como tal. Le ponen una carga ficticia, como cuando llaman balas de salva, solamente para hacer la prueba a cualquier 4.500 kilómetros de distancia, y lanzarlos y derribarlos, etcétera. O sea, ya están, todo el mundo está haciendo sus entrenamientos. Cuando va a haber una guerra, la gente siempre comienza a hacer la escaramuza. Y que estoy que peleo. Estoy que peleo. Así igual que pasa en la calle con el borracho. ¿Alguien se quiere matar conmigo? Hoy estoy que me mato con alguien. Así hasta que aparece alguien. Igual pasa con las naciones. Todo eso sucedía también en aquel tiempo. Y por eso ya la gente sabía que los asirios venían y que ellos no iban a perdonar a nadie. Ahí es donde el profeta Habacuc, siendo profeta, demuestra con su oración, sus palabras y su actitud qué tanto había sido el golpe moral y psicológico contra la gente que existía en la tierra de Israel y en la tierra de Judá. El profeta dice: Dios mío, yo me quedo aquí hasta ver lo que me han de responder tocante a mi queja. Y ya pasa el resto del capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Habacuc. Es sencillamente para explicarle
Dios a Habacuc y luego Habacuc reaccionar frente a la voz de Dios para decir, terminando, bueno, no importa si no hayan vacas, ni ovejas, ni las vides den mantenimiento, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya nada. ¿Por qué le está diciendo eso? A usted le parecerá, no, pues que está diciendo que siempre. No, es que eso era lo que les pasaba a ellos cuando llegaban los asirios. Tal vez usted no entienda al profeta, pero él sí sabía lo que estaba diciendo. Cuando llegaban estos ejércitos enemigos no quedaba nada ni para la muestra. Por eso es que él habla así, dice, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan ovejas en las majadas, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den su mantenimiento, está diciendo, es una posibilidad muy seria de que esta gente llegue a aterrizar aquí y nos deje sin absolutamente nada. Ya ellos los veían venir. Pero el hombre de Dios, en medio de su inspiración, dice, pero aunque eso pase, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque Él es el que hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dicho en otras palabras, el profeta en un momento determinado en medio de su crisis se acordó que tenía un Dios eterno, un Dios que no necesita que las cosas estén en calma para Él mostrar su poder. Nuestro Dios puede mostrar su poder cuando todo está en calma, pero nuestro Dios también puede mostrar su poder cuando todo está vuelto un desorden. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo, capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, disculpen, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está hablando de la creación, se está hablando del caos que algunos dicen, los estudiosos, que después de que Dios creó todo hubo un caos precisamente en el tiempo de la rebelión del diablo. De donde sea que haya salido, en el tiempo que haya sido, no me interesa si fue ahí o no. La Biblia dice que había un problema, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces comienza a decir, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios que salgan las lumbreras en el día y las lumbreras de la noche. Y dijo Dios que las aguas produzcan peces. Y dijo Dios que se separen las aguas de las aguas, y que esté lo seco aparte y allá en un lugar estén los mares. Y dijo Dios, y comenzó a decir Dios, en medio del desorden, en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio del problema, hay un Dios que es poderoso y nunca deja de ser Dios, sin importar la situación que esté viviendo el ser humano. Recuerde, las crisis son para nosotros, no son para Dios. Dios nunca ha estado en crisis. Nosotros hablamos a cada rato de crisis, ¿verdad? Crisis económica. Las crisis económicas son para nosotros, no para el Señor. Crisis políticas. Las crisis políticas son para nosotros, no para el Señor. Las crisis de la geopolítica, eso es para nosotros y para las naciones, no para el Señor. Las crisis de salud, eso es para nosotros, no para Dios. ¿Por qué no es para Dios? Porque Él es eterno. ¿Qué crisis económica va a tener el Señor? Si Él dice, mía es la tierra, mío es el mundo y su plenitud, todos los que en Él habitan. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Entonces, ¿qué crisis económica va a tener?
¿O qué crisis geopolítica va a tener el Señor si Él tiene el control de todo, sin importar lo que diga Rusia, sin importar lo que diga China, sin importar lo que diga Corea, sin importar lo que diga Estados Unidos, sin importar lo que diga Europa, sin importar lo que digan los africanos, sin importar lo que diga nadie? Nuestro Dios tiene el control, porque Él de antemano ya dijo cómo va a ser todo este negocio. Entonces usted y yo podemos estar impresionados, pero el Señor no le impresiona eso, porque Él es Dios y Él es el que ha establecido el orden en el que se van a mover las cosas. Y al final de cuentas todo apunta a lo mismo: Jesucristo es el Señor, y el Señor Jesucristo vendrá a reinar sobre este planeta Tierra por 1000 años, sin importar si le gusta a la gente o no le gusta. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay personas que tienen un buen talante y la Escritura dice que aún se atreverán a pelear contra el Señor cuando Él venga. Sí, la Biblia lo dice que sí. En el libro de Apocalipsis, en lo que hemos estudiado, dice: y pelearán contra el Cordero. Sí. Gente así como estos que usted ve y oye. No digo nombres porque no me interesa. Esa es la naturaleza del ser humano, sin importar el nombre que tenga. Habrán personajes capaces, con suficiente fuerza de carácter, con suficiente estilo para decir: ah, que viene allá y que nos va a gobernar. Espérese un momentico, y van a sacar toda la artillería y todos esos misiles que usted ve. Lo van a sacar todo, pero sin importar lo que diga quien sea, el nombre de la persona que sea, el emperador, el príncipe, el rey, el dictador, el presidente, el primer ministro, al Señor no lo inmuta eso, porque Jesucristo es el Señor. Y Él va a reinar, así peleen contra Él, Él va a reinar. Y dice la palabra: y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nadie va a poder hacer absolutamente nada diferente, entiéndalo. Y usted que está aquí en esta noche debe alegrarse, debe tener vida, debe tener alegría, debe tener inspiración. Que usted no le sirve a un Dios de papel, usted no le sirve a un Dios que está en una pintura, usted no le sirve a un Dios que está en una imagen. Usted le sirve al Dios eterno, al creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto le sirven a ese Dios eterno? Sí, es cierto, usted tiene una crisis. ¿Cuál crisis? No, pastor, se me acabó el trabajo. Hoy me dijeron que quedaba sin empleo. Ah, bueno, ya está aquí esta noche oyendo al Señor. Tranquilo, se le acabó el empleo. Sí, dígale al Señor que lo vuelva entonces a usted un empresario. Pastor, no se burle de mí, no me estoy burlando de usted. Ah, pastor, pero yo con qué dinero voy a montar una empresa. No sé, órele al Señor. Las empresas no nacieron grandes todas. Muchas empresas nacieron en una esquina, como don Aristóteles Onassis, vendiendo manzanas en una esquina en Manhattan, Nueva York. Llegó a ser el hombre más rico del mundo en su época. Eso no tiene nada que ver. Dios puede hacer con usted todos los milagros que Él quiera. Y no necesariamente usted tiene que volverse un millonario. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo, para el Señor, el hecho de que usted se haya quedado sin empleo y el patrón le dijo no hay más empleo, al Señor eso no le mueve para nada. Él tiene el poder para hacer con usted todo lo que Él quiera para mantenerlo a usted, aun si usted no tiene trabajo. El Señor Jesucristo le dijo: miren a las aves del cielo, que no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace una pregunta, dice: ¿ustedes no valen acaso más que ellos? También en la parte de la salud es igual. Las hermanas de Lázaro, cuando ya Lázaro se había muerto, vieron llegar al Señor, le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero ya el Señor no llegó ni siquiera para el funeral. A los 4 días, cuando ya tenía 4 días, estaba en la tumba, el Señor apareció.
Pero el Señor le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Y luego se quedó mirando a la hermana y le dijo: tu hermano resucitará. Y ella dijo: claro, sí, Señor. Y ella creía, dijo: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará. Pero le añadió: en el día postrero. O sea, ahora no es posible que resucite, pero en el día postrero, cuando ahí va a resucitar. El Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le volvió a preguntar a la hermana y le dijo: ¿crees esto? Y mire la respuesta: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ella estaba tratando por todos lados sacarle una evasiva, porque ella veía muy complicado que una persona que ya tiene 4 días de estar en la tumba, es muy difícil que le vayan a decir: usted se va a resucitar ahora. Y ella daba una respuesta de fe para el día postrero. Pero el Señor sigue ahí. Al rato le dice: quiten la piedra. Y la muchacha pega el grito: Señor, por favor, y es de ya, es de 4 días. Y el Señor se queda mirando: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se lo repitió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, él sencillamente dio su voz de autoridad. Dice la Escritura que clamó: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió de la tumba, atado como estaba. Así como lo ataban a los judíos, los envolvían en unos lienzos. Yo me puedo imaginar como los lienzos con que le hacen las vendas a uno, esas cintas así anchas, así, con eso los envolvían y les ponían allí especias y todo para tratar de conservar el cuerpo un poco más mientras hacían todos sus duelos y cosas. Y dice: así salió él de allá de la tumba, atado. Tal vez casi sin poder caminar, algunos dicen que saltando, como sea, pero salió. Y el Señor dijo: desátenlo y déjenlo ir. El Dios al que le servimos no le inmuta el problema de salud que usted tiene. Porque Él es la vida. Porque Él es la resurrección. Levante la mano el que lo cree. Al Señor no le inmuta eso que usted dice: ay, que ay, hermano Padre Celestial, mire, que es que a mí me persiguen los demonios. El Señor no le inmuta para nada. La palabra de Dios dice: delante del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay demonios, hermano, no hay demonios. El Señor tiene todo el poder. No hay ningún demonio que pueda frente al Señor Jesucristo. Ningún demonio que pueda frente al Padre, frente al Espíritu Santo. No, a usted lo asustan, sí, los brujos y todo, pero al Señor no lo asusta ningún brujo, ningún demonio. Las crisis no son fáciles. En este momento nosotros estamos viviendo otro tipo de crisis, porque no estamos en Israel, no estamos en Judá y no vemos venir a los asirios. Pero ¿qué vemos nosotros? Una avalancha, una oleada, un tsunami de pecaminosidad que se abalanza contra toda la sociedad, contra la raza humana, y tampoco perdona a la iglesia. Es un tsunami.
se viene con todo, hermanos. Una cosa espantosa. La gente como que fuera encantada y como que no se diera cuenta de lo que está haciendo. Y cualquier cosa es usada como un medio para que esa avalancha de pecaminosidad, de lascivia, de pasiones desordenadas tomen control de las personas, hasta por un triste celular. ¿Alguno de ustedes tiene un celular ahí en el bolsillo? Préstemelo. Mire qué cosa tan tremenda. A ver, por favor. Amén. Mire, a través de una cosita tan pequeña como esta, hasta un pedacito de plástico con vidrio como esto, lo usa el diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Mucha gente se ha suicidado porque comenzaron a jugar un juego en esto. A un juego le llaman la ballena azul, a otro le llamarán la ballena roja, a otro le llamarán la ballena negra, porque el diablo es diablo. Y hay reportes por el periódico y la gente y los padres de familia y todo el mundo está terriblemente asustado porque los niños, imagínense, los padres le compran a cada niño, tiene 4 años y ya tiene celular y lo maneja mejor que el papá. Ese sí sabe encontrar los juegos esos peligrosos, los encuentra ahí. Usted dice, pero ¿dónde están? No se preocupe, ellos lo encuentran. Y los endemoniados estos llegan y le escriben a esta gente poniéndoles caras bonitas y después comienzan a acosarlos hasta el punto de llevarlos al suicidio. Que se levanten a las 4 de la mañana, que abran las llaves de la estufa, que prendan la estufa y que se vayan y se acuesten, que dejen el gas ahí, que se paren allá en un edificio de 15 pisos y que se paren en el borde y que guarden el equilibrio por 20 minutos en todo el borde y que no piensen en nada. Todo eso está pasando hoy a través de estas cosas. Muñecos raros. Les enseñan cómo hacer muñecos de brujerías y de espiritismo y de hechicería y de todo eso. Los niños pequeños, y yo no sé por qué hay padres que tanto les encanta. Ya no llevan a sus niños a jugar al parque, ya no corren con ellos, ya no hacen un ejercicio físico con ellos porque los mismos padres andan cansados. Lo único que hacen es regalarle un celular al niño para que el niño se entretenga. Y el diablo usa hasta un triste pedacito de plástico con vidrio como estos. Pero aunque esto es una crisis de nivel mundial. Es de nivel mundial. La cantidad de niños y adolescentes que se han suicidado en estos últimos tiempos. Porque abrieron un jueguito. Porque ellos manejan todas estas redes sociales con una habilidad terrible. Porque ahí encuentran el engaño. Y el mismo papá y la misma mamá trabajó duramente para comprarle el motivo de su perdición, un celular. Y luego los niños entran a su cuarto, los adolescentes, los jóvenes entran a su cuarto encerrados con este pedacito de plástico. Y usted no sabe qué pasa de noche. Usted no sabe qué pasa de noche. Y no solamente con los niños, a veces con los viejos también. No sabe qué pasa de noche. Y de día la gente encerrada con ese pedacito de plástico. Y ese pedacito de plástico se le ha convertido en una maldición a algunos. Usted los ve, no pueden manejar, no pueden conducir el carro. Yo los veo conduciendo una motocicleta de 2 llantas. Con una mano están tratando de tener la motocicleta y andar no sé a cuántos kilómetros por hora, y con la otra están tratando todavía de chatear y mirar para acá y para allá con 2 ojos, así que parece un fenómeno.
Los choferes de taxi van a llevar a uno que pide un servicio de taxi y usted ve y a veces hay que decirle: discúlpeme caballero, me puede dejar aquí, pero usted no iba a apartar parte. No, hasta aquí me sirve bien, gracias. ¿Por qué? No, él no está conduciendo, él está chateando mientras conduce. Las personas van a comer y lo que comen es de esto, celular. Van a desayunar, desayunan es celular. Desayunan redes sociales. Algunos cristianos van a orar y lo que oran es mensajitos de las redes sociales. No tienen oportunidad de orar, están esclavizados. Pero si eso le parece crisis, yo le presento al Dios eterno que tiene el poder para resolver todas las crisis. Le presento al Dios eterno que lo puede libertar de cualquier malicia del diablo, de cualquier obra de las tinieblas. Le presento al Dios eterno que tiene el poder para romper toda maldición del diablo, sin importar qué forma tenga. Tenga forma de celular o de tableta o de lo que sea, o de televisor, o tenga forma de discoteca o forma de miniteca o de grandoteca, de lo que sea. Le presento al Dios que en medio de las crisis sigue siendo el Dios eterno, el Dios que no falla. ¿Está usted aquí? No le tenga miedo a las crisis si usted está con el Señor. Por supuesto, las crisis de todo lo que pasa hoy día, de todo ese desorden, de toda esa lascivia, de toda esa pecaminosidad tan terrible, de toda esa oleada de adulterios, de fornicaciones. Ahora la moda es que la gente se encierra en su cuarto, ponen el celular, tiene la cámara, striptease. Se quitan la ropa delante del otro, pero nadie lo ve allá en su cuarto. A tomarse en fotos, a desnudarse como si fueran artistas de pornografía. Sí, señor, esa es la moda. Y aquí alguien tiene que decirlo. ¿O usted tiene miedo que le digan? ¿Cuántos creen que hay que decirlo en el nombre de Jesús? Hay que decirlo y hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Hay que reprender el pecado en el nombre de Jesús. Digo, hay que reprender el pecado en el nombre de Jesús. Hay que reprender la pornografía en el nombre de Jesús. Hay que reprender esos espíritus diabólicos de maldad que se quieren enquistar en el nombre de Jesucristo. Y si usted estaba dejándose llevar de eso, usted en esta noche tiene que reconocer que tiene un Dios grande, que usted no puede vivir dos vidas, una sola. Viva para Dios. Al diablo no le haga caso. Entréguele su corazón a Cristo. Viva para Dios de verdad. Y verá usted que usted es libre. Sin importar las crisis que hayan a nuestro alrededor. Una crisis de identidad tan grande que los hombres se creen mujeres y las mujeres se creen hombres. Es una crisis, una enfermedad, una crisis de identidad. Una sociedad que no sabe para dónde va. Y eso comienza desde las escuelas, en los colegios, desde que son niños. Personas que uno las ve caminar y caminan raro. Uno no sabe si camina como hombre, camina como mujer. Uno no sabe si es hombre, si es mujer, uno no sabe. Nosotros amamos a todo el mundo y Dios ama a todo el mundo, pero alguien tiene que denunciar la maldad y el pecado. Las personas no pueden tener esa crisis de identidad y dejarse llevar por el pecado. Si usted nació hombre, es hombre. Y si usted nació hombre y no se siente hombre, usted tiene el derecho a venir y orarle al Señor y decirle: Dios mío, mira esta crisis en la que estoy. Nací hombre, soy un hombre y me siento mujer. ¿Eso qué es? Un demonio se me entró a mi cuerpo. ¿Qué pasó? Padre celestial, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia. Reprendo al diablo.
Y no es que Dios se haya equivocado. Dios lo hizo a usted como usted es, bien. Pero el pecado ha corrompido a la humanidad. Algunas mujeres no saben si son mujeres. Hay mujeres que quieren tener novia y a eso le llamamos hoy día el libre desarrollo de la personalidad. Y hay hombres que quieren tener novio. Pero yo le presento a un Dios grande, a un Dios poderoso, que es capaz de santificar su vida, es capaz de cambiar su vida, es capaz de transformar su vida y es capaz de mantenerlo para la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Si usted le entrega su vida a Cristo, si usted le da su corazón al Señor, esas cosas no tendrán ningún control sobre usted, porque usted cuando viene a la presencia del Señor, cuando viene delante de este Dios eterno, usted sabe que el poder de Dios está ahí para santificarlo y mantenerlo según el plan original de Dios. Gloria a Dios. Bueno, se nos quedaron los asirios por allá atrás. Nos vinimos para el siglo, ¿este siglo cuál es que es? ¿El 21? Nos vinimos para el siglo 21, es que esos estaban atrás. Pero bueno, al fin y al cabo a nosotros nos interesa lo que pasa con nosotros. Nos interesa lo que Dios puede hacer con nosotros. Nos interesa no solamente lo que Dios puede hacer, lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿A cuánto les interesa lo bueno que Dios está haciendo con nosotros? ¿Cuánto les interesa que todo lo que Dios está haciendo permanezca? Gloria al nombre de Jesús. Usted lo que tiene que hacer es pedirle al Señor que lo limpie, que lo santifique, que lo purifique. Si alguien por alguna razón encuentra que su vida es rara, no se trate de camuflar. Se lo digo de nuevo, si usted piensa que su vida es rara, no se trate de camuflar. Necesita 40 días de ayuno y oración. Necesita la intervención de Dios. El Señor puede arrancar de raíz todo mal, todo problema, todo demonio de pecaminosidad, lo puede arrancar de raíz, porque Él es el Dios eterno. Levante la mano que dice amén. ¿Cuántos creen que el Señor cambia? Y aunque usted tenga un celular de esos, que hoy día los celulares son más grandes que las laptops, y más caros y más completos, un celular, yo a veces me pongo ahí, ¿cuánto cuesta este? No, este está baratico en 3 millones y este otro, no, un poquito más caro en 3 millones y medio. Y, wow, mire, ¿y eso de qué material está hecho? No, es que eso es bueno. Bueno, sin importar que usted use laptop, celular, lo que sea, Dios le va a permitir que usted lo use correctamente. Y usted no necesita el celular en su cuarto de noche. Le doy como recomendación a los padres de familia: padres de familia, recojan los celulares de noche, recójanlos. ¿Por qué me miran así de raro? Le estoy diciendo una cosa que es un favor para usted, para sus hijos. ¿No ve que la dichosa esta gente de la ballena azul que han matado un montón de niños y adolescentes y los hacen levantar a las 3 de la mañana, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana, que tienen que hacer no sé cuántas diabluras, que tienen que romper con un cuchillo la piel, que tienen que hacer una cantidad de cosas, que ese es el reto? Y a mí me asusta encontrar que nuestros niños, a veces de 5 años, de 4 años, usted los ve jugando a los retos aquí después del culto. ¿De dónde sacan eso? Usted lo ve con una botella media de agua y tirando la botella, que no, que tiene que caer de pie. Oh, eso no es pecado. No, no es pecado.
Pero tenga cuidado y abra los ojos. ¿De dónde está sacando su niño tantas ideas tan bonitas? Porque hoy es tirar una botella y mañana quién sabe qué es. Por ahí andan los famosos juegos. Y anda la gente asustada. No solamente los pastores hablamos de esto. Los señores secretarios de educación han tenido que salir a hablar de esto. Los periodistas han tenido que salir a hablar de esto. Y allá en Rusia apresaron a uno de los inventores del jueguito de la ballena azul y le preguntaron que por qué había hecho esto, que por qué estaba incitando y habían matado tantos jóvenes. Dijo: no, nadie los oía. Los padres no los oían, los profesores no los oían, a lo menos yo los oía y tuve la dicha de darles una muerte digna. Y son sus hijos, son sus hijos, son sus nietos. Vivimos en un mundo así de malo, corrompido, unos 4 hijos del diablo por ahí queriendo apoderarse de la humanidad. Pero usted, en el nombre de Jesús, hable de este Dios grande, de este Dios eterno. Hable no solamente para usted, hable con su familia de este Dios eterno. Hable con sus hijos de la palabra de Dios. Menos celular y más palabra de Dios. La tecnología ha sido un arma de doble filo. A través de ella toda la información que se requiere, usted la encuentra por allí. Cómo arreglar el motor del carro, también cómo hacer una bomba. Encuentra mensajes de la palabra de Dios, pero también usted va a encontrar los jueguitos esos. Gente que está en sus diabluras y en su servicio a Satanás usan también las redes sociales y usan también esas redes de la internet para promover toda su basura. Pero usted créale a Dios, viva para Dios, mantenga una vida en comunión con Dios. Hable en su casa con sus hijos, con su esposa, y nosotros en la iglesia hablemos de nuestro Dios eterno, de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Dios grande, creador de los cielos y de la tierra, que tiene el control sobre todas las cosas. No venga a la iglesia a hablar basura, venga entre los hermanos a hablar del Señor, de Dios, de lo bueno, de lo justo, de lo amable, de lo que tiene buen nombre. Dios es eterno y en medio de las crisis Él está allí. Y Dios le prueba a usted todos los días que Él es Dios. Mire, anoche estábamos terminando una campaña allí en Sabana de Torres. Fuimos con mi esposa, con mi hijo, llegaron algunos 2 o 3 hermanos de la congregación. Había una señora que allá levantó la mano: no puedo oír por este oído. Y ya terminamos la oración y dijimos: venga acá. Al principio no oía, pero le dijimos: no se preocupe, tápese el otro oído que usted va a oír ahora. Y ya ella comenzó a oír. Cuando le preguntamos y le decimos: señora, ¿cuánto hace que usted no oía por ese oído? Dice: desde que nací. Nací con ese oído sordo, no oía nada por ese oído. El Señor le destapó su oído. Pasó una hermana que el Señor le acaba de arreglar los pies planos. Yo la veo ya, me llama la atención, le pregunto la edad porque la veo que tiene ya la cabeza con cana. Le digo: ¿cuántos años tiene, mujer? Dice: 64, pastor, nací con los pies planos. El que tiene los pies planos es porque nació así. El Señor le arregló sus pies ahí inmediatamente. Tantas cosas que todos los días Dios le demuestra a uno que Él es un Dios poderoso. Una mujer cayó por allá endemoniada al piso a revolcarse. En menos de 5 minutos la mujer ya estaba bien.
Dios es grande, tenemos un Dios eterno. Yo no estoy diciendo que las cosas que suceden a nuestro alrededor sean irreales. Sí, es real lo que sucede, las cosas, los peligros, las situaciones, los ataques de la tiniebla, todo eso es real. Pero no hay nada más real que el Dios al que le servimos. Más real que todo lo demás, más grande que todo lo demás, más poderoso que todo lo demás. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Voy a terminar porque yo sé que esto es tan bueno que uno necesita terminar. Voy a terminar diciendo otra vez lo que dice aquí. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Eso se lo dice Dios al que venía de allá de parte de los asirios. Y dice la escritura, para terminar, dice: y aconteció que aquella misma noche, o sea, cuando Dios le dice eso, dice: aquella misma noche salió el ángel de Jehová, en el verso 35, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. ¿Sí ve que Dios tiene poder? El hombre venía que ya desbarató todo, y el Señor dijo: un momento, te has airado contra mí, has hablado contra mí, yo pongo mi garfio en tu nariz, mi freno en tus labios, y te hago volver por donde viniste. La gente diría: no, pero profeta, ¿cómo le ocurre decir eso? Eso es falta por ver. Mire semejante ejército. Dice: esa misma noche salió el ángel de Jehová, le mató solamente 185,000 soldados. Solamente. No lo mató a él, para que él pudiera ver que Dios era el que había dicho. Mató a los soldados para que él viera que cuando Dios habla, Dios cumple. Y dice: y entonces todo avergonzado se fue para su tierra, y mientras adoraba a sus dioses paganos, sus propios hijos vinieron y lo mataron en el templo de sus dioses paganos. El Dios al que le servimos es eterno, aún en medio de las crisis.